Bienvenidos a un video más. Vamos a ver un poquito de valores exactos, trigonometría. El objetivo de la clase es conocer los valores exactos de las razones trigonométricas y sus principales ángulos con sus múltiplos de 30, 45 y 60 grados. Estos son los valores exactos de los ángulos. Ya les preparé el círculo unitario y en el círculo unitario tenemos todos los principales ángulos que se estudian. Aquí están sus valores exactos, se los voy a colocar. Nos vamos a apoyar con los cuadrantes. El cuadrante superior derecho, cuadrante 1, sus signos son positivo, positivo, positivo para el eje, para las X y positivo para las Y. En el cuadrante 2, que se localiza en la parte superior izquierda, va a tener el signo para X negativo y el signo para Y positivo. En el cuadrante 3, en la parte inferior izquierda, para las X negativo y para las Y negativo también. En el cuadrante 4, en las X es positivo y en las Y es negativo. Lo vamos a estar presentando durante todos los valores. Recuerden ustedes que siempre las coordenadas en el círculo van a ser X, Y. Siempre para X va a ser el coseno y para Y va a ser el seno. Este es el centro de la circunferencia. En este punto sería el punto 1 para X, 0 para Y. Para 30 grados sería raíz de 3 entre 2, un medio. Es decir, en X es raíz de 3 entre 2 y en Y es un medio. Para 45 grados es raíz de 2 entre 2 para el coseno y raíz de 2 entre 2 para el seno. Para 60 grados es para el coseno un medio y para el seno raíz de 3 entre 2. Aquí tenemos el punto 0 en X, 1 en Y. Para 90 grados serían los valores 0,1. Para 120 grados, sus valores serían para el coseno menos un medio y para el seno raíz de 3 entre 2. Para 135 grados, menos raíz de 2 entre 2 para el coseno y raíz de 2 entre 2 para el seno. Para 150 grados sería para el coseno menos raíz de 3 entre 2 y para el seno un medio. Para 180 grados, volvemos a decir, este es el centro. Para el eje de las X es menos 1 y para el eje de las Y es 0. Entonces, 180 grados de coseno vale menos 1 y para el seno de 180 sería 0. Para un ángulo de 210, menos raíz de 3 entre 2 para el coseno y menos un medio para el seno. El ángulo de 225 menos raíz de 2 entre 2, menos raíz de 2 entre 2, para el coseno y para el seno. Para 240 grados es menos un medio para el coseno y menos raíz de 3 entre 2 para el seno. Para el ángulo de 270 grados, este es el centro, sería 0 en X menos 1 en Y. Entonces, para el coseno de 270 sería 0 y para el seno de 270 sería menos 1. Para un ángulo de 300 grados, para el coseno sería un medio y para el seno menos raíz de 3 entre 2. Para un ángulo de 315 sería raíz de 2 entre 2 para el coseno y menos raíz de 2 entre 2 para el seno. Para 330 grados sería el coseno raíz de 3 entre 2 y el seno sería menos un medio. Aquí es importante decirles que para 0 grados son los mismos valores que para 360 grados. Vamos a conocer los valores de los principales ángulos. Estos son los principales ángulos. Les voy a colocar el círculo unitario con 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Una vuelta completa sería 360 grados. Coloqué también los valores en radianes. Nos vamos a ayudar con los cuadrantes. El positivo, positivo, negativo, positivo. El tercero, negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, positivo y negativo.
Vamos a poner algunas identidades que nos vamos a hacer referencia a las identidades y vamos a llenar el cuadro con los principales valores de seno, coseno, tangente, secante, cotangente. Recuerden ustedes que la inversa del seno es la cosecante. La inversa del coseno sería la secante y la inversa de la tangente sería la cotangente. Vamos a estar llenando el cuadrito, pero vamos a iniciar con 0 grados. Si me posiciono en 0 grados, este es el centro y estos son 0 grados, entonces recuerden que en el eje de las X es 1 y en el eje de las Y es 0. Acuérdense ustedes, para el eje de las X es el coseno y para el eje de las Y es el seno. Para 90 grados, me posiciono en 90 grados, tenemos que la coordenada es 0 en X, 1 en Y, es decir, coseno de 90 vale 0 y seno de 90 vale 1. Para 280, en el eje de las X es menos 1 y para el eje de las Y es 0. Entonces, si yo dijera cuál es el coseno de 180, el coseno de 180 es menos 1. ¿Cuál es el seno de 180? El seno de 180 es 0. Continuamos para 270 grados. Si me posiciono en 270, en el eje de las X sería 0 y en el eje de las Y sería menos 1. Es decir, ¿cuál sería el coseno de 270? 0. ¿Cuál sería el seno de 270 menos 1? Recuerden ustedes que para 0 grados son los mismos valores que para 360. Voy a poner algunos ejemplos en la tabla. Vamos a decir, ¿cuál sería el seno de 0? Me posiciono en 0 y recuerden ustedes que esto es X, esto es Y, entonces el seno de 0 sería 0. ¿Cuál sería el coseno de 180? El coseno de 180 me ubico en 180 y coseno de 180 es menos 1. Ahora, vamos a determinar la tangente de 90. ¿Qué tengo que hacer? Me posiciono en 90 grados. Una vez posicionado en 90 grados, tangente de 90 es idéntico a seno de 90 entre coseno de 90. ¿Y cuál sería el seno de 90? Acuérdense que estoy posicionado en 90. Seno de 90 es 1. En la parte del numerador coloco 1 y en la parte del denominador, ¿cuál sería el coseno de 90? Coseno de 90 vale 0. Denominador coloco 0. ¿Y cuánto es 1 entre 0? 1 entre 0 no existe, entonces colocamos infinito. En la parte de la tabla, en la tangente de 90, infinito. Muy bien, les toca a ustedes llenar toda la tabla y les debe de quedar de esta manera. Estos son los valores completos de los principales valores. Estos serían los múltiplos de 30. Los múltiplos de 30 sería para 30 grados, 150 grados, 210 grados y 330. ¿Por qué se les llama múltiplos? Se les llama múltiplos porque tienen el mismo valor en los 4 ángulos. ¿Qué cambia? Cambia únicamente los signos de acuerdo a su cuadrante. Nos vamos a apoyar con las fórmulas de seno del ángulo y coseno del ángulo. Y nos vamos a apoyar también con los signos de los cuadrantes. Para el cuadrante 1, positivo, positivo. Para el cuadrante 2, negativo en X, positivo en Y. Para el cuadrante 3, negativo en X y negativo en Y. Para el cuadrante 4, positivo en X, negativo en Y. Me posiciono en 30 grados. ¿Cuál sería el coseno de 30 grados? Voy a la tabla. Coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Entonces, en el eje de las X coloco raíz de 3 entre 2. ¿Cuál sería el seno de 30 grados? En el eje de las Y, entonces sería seno de 30 raíz de 1 entre 2, y la raíz de 1 pues es 1, entonces para el seno de 30 sería un medio. Estos son los mismos valores para 30, 150, 210 y 330.
Cambia únicamente los signos de acuerdo al cuadrante. Me coloco ahora en 150 grados. Para el eje de las X, menos raíz de 3 entre 2 con signo negativo. Y para el eje de las Y, un medio. Si yo digo seno de 150, un medio. Coseno de 150 menos raíz de 3 entre 2. Para 210 serían los mismos valores. Coseno de 210 menos raíz de 3 entre 2 y seno de 210 menos un medio. Para 330 sería raíz de 3 entre 2 positivo, coseno de 330, raíz de 3 entre 2, seno de 330 menos un medio. Estos son los múltiplos de 30. Vamos a hacer algunos valores para llenar la tabla. Decimos, por ejemplo, seno de 30. Me tengo que colocar en 30 grados y el seno de 30 sería un medio. En la tabla coloco un medio. Vamos a continuar con coseno de 150. Me voy a el círculo, me ubico en 150 y sería coseno de 150 menos raíz de 3 entre 2. Lo coloco aquí en la tabla, menos raíz de 3 entre 2. Vamos a sacar uno más. Tangente de 210. La tangente de 210, como ya sabemos, su identidad es seno entre coseno. Entonces decimos, tangente de 210 sería seno de 210 entre coseno de 210. Tengo que ubicarme en 210. El seno de 210 es menos un medio, lo coloco en el numerador, y el coseno de 210 sería menos raíz de 3 entre 2, lo coloco en el denominador. Tenemos la ley del sándwich. La ley de sándwich se multiplica medios por medios y extremos por extremos. Los extremos se colocan arriba y los medios abajo. Podemos cancelar el 2, entonces me quedaría 1 sobre raíz de 3 y menos entre menos me da más. Yo podría dar el resultado de 1 entre raíz de 3, pero lo vamos a racionalizar. Racionalizar es multiplicar por 1 y al multiplicar por 1 no se altera la cantidad. 1 por raíz de 3 me da raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y me queda 3. El resultado de la tangente de 210 sería raíz de 3 entre 3. Entonces lo coloco en su lugar, tangente de 210 sería raíz de 3 entre 3. Ustedes tienen que llenar lo demás de la tabla. Les dejo la tabla completa ya terminada. Bien, continuamos con los múltiplos de 45 grados. Vamos a colocar el círculo unitario y estos son los múltiplos de 45. Nos colocamos en 45 grados y también su valor en el sistema radial de pi entre 4. Esto es 135 grados, 3 cuartos de pi, 225 grados, 5 cuartos de pi y 315 grados, 7 cuartos de pi. ¿Por qué estos son los múltiplos de 45? Porque tienen exactamente los mismos valores en los 4 ángulos, en las 4 posiciones. Son los mismos valores. ¿Qué cambia? Cambia el signo. Recuerden ustedes que en el primer cuadrante los signos para X es positivo, para Y es positivo. En el segundo cuadrante para X es negativo, para Y positivo. En el tercer cuadrante, X es negativo y Y positivo. En el cuarto cuadrante, X positivo y Y negativo. Vamos a utilizar la fórmula del seno para conocer sus valores y del coseno. Ya la dijimos cómo se construye, entonces vamos a conocer sus valores. Para 45 grados tenemos que en el eje de las X es coseno. Entonces busco en la tablita cuál sería el coseno de 45. Raíz de 2 entre 2. ¿Cuál sería el seno de 45? Me voy a la fórmula raíz de 2 entre 2. Son los mismos signos y los mismos valores.
Continuamos con 135 grados. Para el coseno sería los mismos valores, pero con signo negativo, menos raíz de 2 entre 2 en el x y raíz de 2 entre 2 para y. Con 225 grados serían los mismos valores, raíz de 2 entre 2 y raíz de 2 entre 2, pero con signo negativo para el eje de las x, menos raíz de 2 entre 2 para el coseno, y para el seno sería menos raíz de 2 entre 2. Para 315 grados son los mismos valores, pero en el eje de las x es positivo y negativo en el eje de las y. Coseno de 315 sería raíz de 2 entre 2 y seno de 215 sería menos raíz de 2 entre 2. Entonces, vamos a llenar la tablita para todos sus valores múltiplos, que el seno, su inversa sería la cosecante, para el coseno su inversa la secante, y para la tangente su inversa la cotangente. Primer valor, ¿cuál sería el seno de 45? Me ubico en 45 grados y veo, el seno es raíz de 2 entre 2. Siguiente, ¿cuál sería el valor del seno de 135? Me ubico en 135 y saco seno, sería en el eje de las y, entonces sería raíz de 2 entre 2. ¿Cuál sería el valor para el ángulo de 225? Seno de 225 sería en el eje de las y, entonces sería menos raíz de 2 entre 2. ¿Y cuál sería el seno de 315? Me tengo que ubicar en 315 y el seno es el eje de las y, menos raíz de 2 entre 2. Estos serían algunos ejemplos, pero recuerden ustedes que tenemos que hacer un poquito más de complicados. Vamos a hacer cuál sería la tangente de 45. La identidad de la tangente de 45 sería seno de 45 entre coseno de 45. Y el seno de 45 me ubico en 45, raíz de 2 entre 2. Coseno de 45 me ubico en 45, sería raíz de 2 entre 2. Como tengo raíz de 2 entre raíz de 2 entre 2, misma cantidad entre misma cantidad sería 1. Entonces en la tablita coloco tangente de 45 vale 1 y podemos determinar todos los demás valores. Así es como quedaría la tabla terminada. Tienen que terminarla, por favor. Estos serían los múltiplos de 60 grados. Colocamos nuevamente nuestro círculo unitario. Aquí sería los múltiplos de 60, sería 60, 120, 240 y 300. Nos vamos a apoyar nuevamente con las fórmulas de seno y con las fórmulas de coseno para que sea más rápido. Vamos a tener también los cuadrantes, el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, con sus signos. Vamos a llenar la tablita para colocar todos los valores de las 6 funciones trigonométricas. Recuerden que la inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno sería la secante, la inversa de la tangente sería la cotangente, para que lo puedan llenar. Nos colocamos en 60 grados y decimos coseno de 60 grados. Me voy a la tabla, coseno de 60 grados sería 1/2 para x. Seno de 60 grados, veo en la tabla, seno de 60 vale raíz de 3 entre 2. Y sus signos en el primer cuadrante, pues positivos para ambos signos. 120 grados. Para el coseno serían los mismos valores. En el eje de las x es negativo y en el eje de las y es positivo. Para 240 serían los mismos valores. X es negativo y y es positivo. Si yo dijera, ¿cuál sería el coseno de 240? Me posiciono en 240 y sería menos 1. ¿Cuál sería el seno de 240? Menos raíz de 3 entre 2. Para 300 grados, el coseno sería 1/2 y el seno sería menos raíz de 3 entre 2. Entonces, estos son los múltiplos de 60. Mismos valores,
pero diferentes signos. ¿Qué tenemos? Vamos a sacar, por ejemplo, ¿cuál sería el seno de 300 grados? Yo me ubico en 300 grados, entonces seno de 300 grados sería menos raíz de 3 entre 2 y coloco en el lugar, en la tablita, seno de 300 menos raíz de 3 entre 2. ¿Cuál sería el coseno de 240? Me ubico en 240, el coseno es el eje de las X, sería menos 1/2. En 240 pongo menos 1/2. Sacamos tangente de 120. Me ubico en 120 y ponemos la tangente de 120. Recuerden ustedes que la identidad sería seno entre coseno. Entonces pongo tangente de 120 sería seno de 120 entre coseno de 120. Me voy al círculo unitario, me ubico en 120 grados, el seno sería raíz de 3 entre 2, en el numerador coloco raíz de 3 entre 2 y el coseno sería menos 1/2. En el denominador coloco menos 1/2. Vamos a hacer la ley del sándwich, medios por medios y extremos por extremos. Vamos a multiplicar 2 raíz de 3 y 2 por 1. Cancelamos el 1 y tenemos menos raíz de 3 entre 1. Menos raíz de 3 entre 1 sería menos raíz de 3. Entonces en la tabla colocamos menos raíz de 3. Ustedes tienen que terminar de llenarla. Esta es la tabla completa de los valores múltiplos de 60. Esta sería la tabla completa de todos los valores de los ángulos. Tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y aquí están los principales ángulos. Es decir, coseno de 150 sería menos raíz de 3 entre 2. Tangente de 180 sería 0. Cotangente de 240, raíz de 3 entre 2. Vean, por favor, todo esto que les preparé y, por favor, vean todo el video completo. Dura mucho tiempo y lo partí en varios videos para que lo vayan viendo, pero les recomiendo que vean el completo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.